Bueno, hoy día vamos a ver la clase de ética de la investigación y vamos a revisar los siguientes contenidos. Por una parte, la historia de la ética de la investigación propiamente tal, las regulaciones nacionales e internacionales y los comités de ética. Como investigadores nos podríamos plantear y querer saber qué produce, qué efecto tiene el cigarrillo sobre el cáncer de hígado. Por lo tanto, podríamos hacer un estudio clínico, podríamos evaluar esta asociación con un estudio clínico. La verdad es que ya sabemos que no, ¿cierto? Porque tenemos información de sobra que nos indica que el cigarrillo provoca un daño hacia la salud de las personas, por lo tanto no pudiésemos deliberadamente indicar una intervención del cigarrillo para una población porque el riesgo y los daños podrían ser bastante mayores. Y es aquí donde aparecen los conceptos de bioética y ética de la investigación. Si bien tienen alguna parte diferente, también se asimilan en algo. La bioética estudia temas éticos, sociales y legales en el área de la biomedicina, abarcando ética médica, ética de la investigación, ética medioambiental y ética en salud pública. Por lo tanto, la ética de la investigación nace y se desprende de todos los conceptos de la bioética propiamente tal. Sin embargo, son normas, principios, códigos y acuerdos que resguardan los principios éticos y de dignidad en la investigación con seres humanos. Por lo tanto, la bioética es un concepto mucho más amplio que abarca a la ética de la investigación y que son estos principios y estos códigos, ¿cierto?, que regulan todo el accionar de los investigadores cuando estamos trabajando con sujetos, con seres humanos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es necesaria esta regulación? La verdad es que para contestar esta pregunta es necesario ver un poco qué es lo que ha pasado con la historia. La historia de la ética de la investigación. Bueno, la verdad es que previo a 1900 no existía ninguna regulación para resguardar la investigación en los seres humanos. No había ninguna regulación de la FDA, que la FDA es un organismo de Estados Unidos, ¿cierto? Que es la Food Drug Administration, que evalúa y regula todo lo que es desde la fabricación, desde la investigación, etcétera, tanto de las drogas como de los alimentos. Tampoco existía una regla común para poder tratar a los sujetos y obviamente no había comité de ética de la investigación en ese entonces. Fíjense que existen varios hitos de la ética de la investigación a lo largo de la historia. Sin embargo, vamos a ver uno de los principales y los más clásicos, los ejemplos más clásicos de esto. Tenemos que en la época del 1932 al 1972 se realizó este gran estudio, este famoso estudio de Tuskegee, en donde ciertos investigadores tomaron sujetos principalmente afroamericanos, ¿cierto?, que quisieron estudiar el efecto de la sífilis no tratada en 400 hombres afroamericanos. Y básicamente lo que hicieron estos sujetos fue que, además de tomar estos sujetos que tenían escaso acceso a la salud, que tenían escasa educación, que no entendían bastante bien desde el punto de vista de qué es lo que se trataba este estudio, estos investigadores llegaron a realizar dos grandes cosas. Por una parte, ellos infectaron con sífilis a sujetos sanos por una parte y por otro negaron el tratamiento, siendo que ya existía un tratamiento antibiótico. ¿Y por qué quisieron hacer esto? Bueno, porque los investigadores quisieron evaluar el curso natural de lo que era la sífilis no tratada, cuál era la historia natural, cuántos iban a morir, qué es lo que iba a pasar, cuáles eran los síntomas a posteriori, etcétera. Y además le dijeron nunca le dijeron los sujetos que podían estar en un experimento y que algunos sujetos sí iban a recibir un tratamiento, a otros sujetos no, que a unos los iban a infectar y que a otros sujetos no. Por lo tanto, este estudio es clásico para poder evaluar una transgresión absoluta y completa a la dignidad humana, por una parte, ¿cierto?, a la autonomía de la persona, a querer participar de manera voluntaria y sabiendo todos los riesgos y todos los beneficios que existía. Y además, un aspecto bien importante es que inclusive existiendo un tratamiento ya, inclusive lo trataron, o sea, perdón, lo ocultaron. Por lo tanto, eso pasó a llevar absolutamente la dignidad de las personas. Ya más o menos en la época de 1940, ¿cierto?
Hubo varios estudios y experimentos liderados por científicos alemanes en relación a las concentraciones de los prisioneros, en las cuales no se les decía a estos sujetos, a estos prisioneros que pudiesen estar en algunos estudios científicos, por lo tanto participaban como sujetos que estaban encerrados, ¿cierto? Como prisioneros, la palabra lo dice, y bajo obviamente condiciones de que no podían tomar decisiones autónomas y libremente e informadas, obviamente. En la época ya de 1940, 1945, fíjense que es muy interesante porque en relación a todo lo que es la arma nuclear, las armas nucleares y la bomba atómica, científicos alemanes habían advertido a Estados Unidos sobre sobre el programa, digamos, de armas nucleares de Alemania, y Estados Unidos comienza a desarrollar una bomba atómica. Sin embargo, eh, se tienden a ocultar algunos de los resultados o algunos de los efectos que tenían las armas nucleares y obviamente el desarrollo de la bomba atómica, tanto para los sujetos que participaban en esta construcción como para los posibles efectos que tenían en la vida de las personas. Por lo tanto, también fue un trabajo que, si bien se sabían algunos efectos, se mantuvieron en secreto. 1944, 1980, existía bastante información en relación a los efectos que tenía la radiación sobre los efectos sobre los seres humanos, ¿cierto? Sin embargo, se mantuvo bastante en secreto estos efectos, principalmente afectando a los trabajadores de plantas de radiación, ¿cierto? Y además se quiso evaluar en ciertos sujetos el efecto de la radiación, siendo que ya se sabía, los sujetos participantes en diferentes estudios no fueron avisados sobre la participación en el experimento, como tampoco se resguardó el cuidado de los pacientes, por ejemplo, embarazadas o pacientes con cáncer, ¿cierto? Personal militar, tampoco se les dijo que iban a estar participando en este estudio que evaluaba la radiación. Por lo tanto, ellos fueron expuestos a esto sin consentimiento. Bueno, y este también es uno de los ejemplos clásicos, ¿cierto? Ya en 1953, que fue cuando Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN. Fíjate que secretamente tuvieron datos de X de Rosalind Franklin, ¿cierto? Rosalind Franklin es esta señora, ¿cierto? Que favoreció y ayudó también al descubrimiento del ADN o la estructura en realidad del ADN, y obtuvieron rayos X de ella, y la verdad es que sin su permiso, y obviamente después pudieron publicar y mostrar los datos. Y bueno, después obviamente Rosalind murió por cáncer de ovario, quizás asociado a los rayos X, o también eventualmente no, pero se sabía, digamos, que los rayos X podían tener algún efecto sobre la salud. Más o menos finales de 1950, si vemos la foto que está acá al fondo de la diapositiva, son diferentes fotos de niños que nacieron con malformaciones fetales por el uso y la ingestión de la talidomida durante el embarazo. Las mamás consumieron talidomida durante el embarazo, lo que provocó diferentes malformaciones en estos niños. Fíjense que la talidomida fue aprobada como un sedante en Europa, pero no en Estados Unidos, y era prescrita para el control de sueño y las náuseas en la embarazada. Sin embargo, esta talidomía provocaba deformidades severas en el feto, como se pueden ver en las fotos, porque era obviamente era bastante tóxica. Y las mujeres embarazadas tomaron el medicamento sin saber que no estaba aprobada por la FDA y no entregaron su consentimiento. Por lo tanto, nuevamente aquí se puso en riesgo, ¿cierto? Por una parte, la participación voluntaria de las madres a través de la explicación de los riesgos y los beneficios que tenía el uso de la talidomía, y además no entregaron el consentimiento. Por lo tanto, se realizó este estudio inclusive sin que las madres hubiesen otorgado el sí para poder participar.
¿sí? Considerando lo que ya les había comentado antes, por una parte los riesgos, los beneficios y todas las implicancias que tenía participar en un proyecto como este. Y obviamente las mujeres al tomar este medicamento tampoco sabían que no estaba aprobada por la FDA, cosa que ya sabemos que este es un organismo regulatorio de Estados Unidos muy importante. También este otro ejemplo muy interesante, que ya más o menos se acerca a la época de 1980, y es cuando diferentes investigadores eh, quisieron realizar experimentos sobre la hepatitis en niños con problemas mentales. Ya sabemos que, bueno, hoy en día sabemos que las personas que tenían, o estos niños que probablemente tenían alguna enfermedad mental, quizás no estaban en un 100% capacitados para poder tomar una decisión de querer participar o no en un estudio. Y además fueron en niños, por lo tanto necesitaban algún consentimiento de algún adulto. Sin embargo, estos niños participaron de todas maneras, ¿cierto? Intencionalmente los infectaron con hepatitis y evaluaron la progresión natural. ¿Qué es lo que sucedía en los niños, en el organismo del niño, ¿cierto? Cuando eran infectados con este virus? Y para peor, este experimento había sido aprobado por el Departamento de Salud de Nueva York, por lo tanto, inclusive teniendo la aprobación, teniendo una revisión, así todo lo realizaron, cosa que también pudiese ir en contra de la voluntariedad completa de participar en un estudio clínico. Bueno, aquí aparece, ¿cierto?, un poco más bien descrito algunos aspectos de ética y la investigación clínica en este estudio que fue publicado en la New England Journal of Medicine ya el 2009 y aparecen algunos de los principales elementos y de los principales ejemplos que hemos visto que han ido en contra de la ética de la investigación y en contra obviamente de la dignidad humana. Ante toda esta serie de hitos, de violaciones a la dignidad humana, de tomar sujetos sin su consentimiento, experimentar, dañarlos intencionalmente para poder tener un posible estudio, la verdad es que las personas se vieron en necesidades de regular eh, la importancia de cumplir ciertas normas, ciertos criterios para poder realizar un estudio clínico. Por lo tanto, un estudio no es que se realice siempre, sino que un estudio se debe evaluar desde el punto de vista del no daño de los participantes, del beneficio de los participantes, etc. Entonces, estas regulaciones, tanto nacionales como internacionales, se basan en cuatro principios éticos. Por una parte, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Y la autonomía tiene que ver con que los sujetos son capaces de tomar una decisión de participar en un estudio de manera independiente y de manera libre. Aquí no debe existir una coerción para participar, no debe existir un pago para participar, sino que el sujeto participa autónomamente porque él, desde sus principios, cree que es positivo participar, ¿sí? Desde el punto de vista de la no maleficencia, esto indica que cada vez que se realiza un estudio, los investigadores deben asegurar que no se va a realizar daño a las personas, o sea, que todo lo que hagamos nosotros es para prevenir y evitar el posible daño a las personas, si no queremos hacer el mal, ¿sí? Por lo tanto, también conlleva a un análisis desde el punto de vista de los riesgos y los beneficios que conlleva el realizar algún estudio y más que todo algún estudio de intervención. Por otra parte, la beneficencia obviamente se refiere a que yo como investigador quisiera proveer un beneficio, ¿cierto? O una ventaja para todos los sujetos que pudiesen participar en el estudio. Y finalmente la justicia tiene que ver con que yo le debo dar a cada persona lo que merece. O sea, si hay una persona que necesita una atención de manera urgente solo porque está participando en este estudio, yo como investigador debiese dársela. ¿Por qué? Porque básicamente es un aspecto de justicia, ¿sí? Y que debe ser para todos en relación a lo que ellos necesiten.
Algunos códigos o algunas regulaciones, existen varias. Las comunes y más principales son el Código de Nuremberg, que se nace a partir de que los ciertos médicos alemanes realizaron algunos experimentos con los prisioneros sin el consentimiento en la época de 1946, aspecto que ya les había comentado antes. Y dado esto, el Código de Nuremberg en 1948 establece que el consentimiento voluntario de los sujetos humanos es absolutamente esencial. Y no hay que entender que el consentimiento informado, que el consentimiento voluntario es solo la firma de un papel. El consentimiento informado es un proceso en el cual constantemente el investigador está reforzando los beneficios, los riesgos, la implicancia que lleva esto para el sujeto que está participando en la investigación, ¿sí? No es solo una firma, si bien la firma conlleva un hito para que quede un papel escrito, lo que se firma es el formulario de consentimiento informado. Sin embargo, el consentimiento es un proceso, ¿sí? Este código es el primer documento internacional que advoca por la participación voluntaria y de consentimiento informado. ¿Sí? Establece de que en realidad cualquier sujeto que ingrese a algún estudio debe ser de manera voluntaria, libre, ¿cierto? Sin ningún tipo de incentivo perverso que pudiese estar ensuciando su voluntariedad. Bueno, aquí es donde se firmó, ¿cierto?, el Código de Nuremberg. Y luego también tenemos las enmiendas de Kefauver, que nace también del caso de la taliomía en las embarazadas y se firmó en 1962, ¿cierto? Y es una enmienda que afecta principalmente a la comida, la droga y los cosméticos. En general, la regulación de drogas, de medicamentos nuevos, la verdad es que es bastante estricta y se ha desarrollado bastante en el tiempo. Sin embargo, todo lo que es regulación de comida y cosméticos, la verdad es que pudiese ser un poco más ligera. Bien a nivel internacional se encuentra en Estados Unidos la FDA y también está por otra parte la Federación Europea. Acá en Chile la verdad es que desde el punto de vista de la comida y los cosméticos la regulación no es tan estricta, ¿sí? Para poder sacar o para poder probar comidas, drogas o cosméticos, bueno, en una primera instancia deben demostrar eficacia y alta seguridad. Y esto básicamente se realiza en una primera instancia con estudios que son realizados en ratas, ¿cierto? A nivel preclínico y luego estudios a posteriori con sujetos humanos sanos, sujetos que son absolutamente voluntarios, ¿cierto? Y luego se va incrementando la complejidad. Y aquí, esta es la primera vez y fue como entre comillas una obligación donde cada persona, manufacturero, cada empresa que realice diferentes tipos de comidas, droga o cosmético, deberían requerir aprobación por la FDA, que es esta agencia regulatoria, para la efectividad de los productos antes de comercializarlo. Por otra parte está la Declaración de Helsinki, que es en 1964 se declara esto, ¿cierto? Se declara diferentes recomendaciones que básicamente guían a los médicos a los investigadores que involucran a seres humanos. Ha sido revisada varias veces, ¿cierto?, en diferentes ocasiones y es la base para todo lo que son las buenas prácticas clínicas, es decir, cómo se debe llevar a cabo una investigación resguardando, además de los principios éticos, resguardando la integralidad de los protocolos de investigación. Esta declaración incluye varios aspectos. Por una parte, dice que la investigación con seres humanos debe basarse en resultados de laboratorio y experimentación animal. O sea, es decir, yo no puedo realizar un primer estudio en seres humanos sin saber qué es lo que produce en animales, por ejemplo. Por lo tanto, toda investigación con seres humanos debe tener resultados previos de experimentación preclínica al menos, tanto de laboratorio como animal. Los protocolos de investigación deben ser revisados por un comité de ética independiente previo a su inicio. Por lo tanto, cada vez que uno quiera realizar una investigación, debe presentar este protocolo, el cual es la propuesta de investigación, a un comité de ética que es absolutamente independiente, que no es
asociado a ningún tipo de empresa farmacéutica, de empresa manufacturera, etcétera. Debe ser absolutamente independiente, ¿sí? Y una vez aprobado este protocolo, recién se puede dar inicio a la investigación, ¿cierto? Obviamente recalca nuevamente que es necesario el consentimiento informado y este consentimiento informado viéndose como un proceso. Además, la investigación debe ser conducida por científicos calificados, es decir, el investigador que está liderando esta investigación debe poseer los conocimientos mínimos para poder tomar una decisión en caso de que un sujeto presente un evento adverso o que logre y sea capaz de fundamentar el proceso de investigación, que logre fundamentar los procedimientos, etcétera. O sea, debe tener experiencia y debe tener conocimiento. Y obviamente lo más importante, los riesgos de participar en un estudio no deben exceder los beneficios. Cuando esto ocurre, la verdad es que el protocolo o la idea de investigación muy poco probable que se pueda llevar a cabo, de hecho no se llevan a cabo porque los riesgos de participar en el estudio o de tener la intervención son mucho más grandes que los beneficios, por lo tanto no se justifican. También tenemos el informe Belmont, ¿cierto? Ya más o menos de 1970, que luego del estudio de Tuskegee, ¿cierto? Se creó esta Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos, que establece principios éticos que deben soportar la conducta en investigaciones que involucren a los seres humanos y si nosotros, bueno, y esta comisión crea este informe Belmont, ¿cierto? Que son básicamente guías y principios éticos, ¿cierto? Para la protección de los seres humanos. Y básicamente lo que hace el informe Belmont es que entrega ciertos lineamientos de aplicación de los principios éticos. Por ejemplo, el principio de respeto por las personas, ¿cierto? En el cual los individuos deben ser tratados como personas autónomas, como agentes autónomos, siendo capaces de tomar decisiones por ellos mismos, ¿cierto? eh, lo traduce en una aplicación. Y esta aplicación sería otorgar el consentimiento informado, o sea, sujetos que deben tener la oportunidad de elegir qué ocurrirá o no con ellos. Este proceso de consentimiento informado incluye la información, una completa comprensión de la información y obviamente la voluntariedad del sujeto. O sea, yo a través de el proceso de consentimiento informado resguardo el principio de respeto por las personas y obviamente la autonomía. Por otra parte, la beneficencia como principio, ¿cierto? Obviamente que indica que yo no puedo poner en peligro a los sujetos, se traduce en una evaluación de los riesgos y los beneficios de la intervención o del estudio. Obviamente, como ya les había dicho anteriormente, siempre se debe equilibrar o se deben evaluar los riesgos y los beneficios de participar en un estudio, ya sea observacional o experimental, pero principalmente experimental. Si es que los riesgos sobrepasan a los beneficios, obviamente no estaríamos cubriendo ni cumpliendo este principio, lo que eventualmente pone en jaque el estudio o la factibilidad de poder hacer el estudio. La justicia, por otra parte, bueno, tiene que ver, ¿cierto?, que los beneficios y los riesgos de la investigación son distribuidos justamente y esto se traduce en que yo debo seleccionar a los sujetos, ¿cierto?, ya sea los procedimientos y los resultados de manera justa en la selección de los participantes. Yo debo otorgar procedimientos necesarios según la condición de cada sujeto que está participando en la investigación. Algunas regulaciones nacionales. En Chile existen regulaciones nacionales y dado el gran avance de la investigación en Chile, poco a poco se ha tenido que ir regulando todo lo que es la investigación con seres humanos. Existen leyes y reglamentos que regulan todo lo que es la investigación. La verdad es que tenemos varios. Primero tenemos la ley 20.120, ¿cierto? Que habla sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana. Por otra parte está la ley 20.548, que es más conocida como la ley de derechos y deberes de los pacientes, que regula los derechos y los deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención en salud. Y principalmente en esta ley, el artículo 16 y 18 incluyen una pequeña reseña en relación a la investigación con seres humanos y, por ejemplo,
sujetos que pudiesen tener alteraciones en la toma de decisión, ya sea porque tienen alguna enfermedad mental o no están en su completa plenitud para poder tomar una decisión, la verdad es que se debe presentar una justificación muy fuerte para que sean incluidos en el estudio. Y si no, lamentablemente no pueden participar ni formar parte de la muestra de estudio. Y obviamente también está un apartado en relación a los niños, donde los niños necesitan, ellos deben dar su asentimiento, pero además necesitan a un mayor, ¿cierto? Una persona mayor de edad que pudiese otorgar el consentimiento por ellos. Sin embargo, también pudiese ser un poco compleja la inclusión de niños en estudios clínicos, dado que en sí ellos no pudiesen tomar una decisión por sí solos. La ley 19.628, ¿cierto? Habla sobre la protección de la vida privada y la protección de los datos de carácter personal. Y eso tiene gran importancia porque todos los datos que nosotros tomemos de fichas clínicas, datos que nosotros tomemos de exámenes sanguíneos, etcétera, todos esos datos pertenecen a las personas, obviamente, y necesitan cierta confidencialidad, necesitan cierta protección de los datos. No es posible que sin la autorización de los sujetos se publique con nombre y apellido un resultado de algún caso clínico, por ejemplo. Siempre se debe resguardar la protección de los datos y que obviamente es parte de la vida privada. La norma técnica 0151, ¿cierto? Habla sobre la estandarización de la acreditación de los comités éticos científicos. La norma técnica 57 regula la ejecución de ensayos clínicos que utilizan productos farmacéuticos en seres humanos y esta norma la verdad es que es bastante completa en el sentido de que regula desde la formación o desde la creación del protocolo hasta la ejecución, por lo tanto regula gran parte del proceso de investigación. Sin embargo, es aplicado a los ensayos clínicos y no así a los estudios observacionales. Bueno, y finalmente hay diferentes dictámenes, etcétera, sobre quiénes están autorizados a acceder a la ficha clínica de un paciente, que también se asocia un poco a la ley 20.584, la que plantea que ningún sujeto, ningún tercero que no esté involucrado directamente con la atención de salud del paciente puede tener acceso a la ficha clínica, ya que son considerados datos absolutamente de la vida privada, ¿cierto? Personales y confidenciales. La norma 57, como les había comentado, lo que hace es que regula los comités de ética de la investigación y establece el cómo deben establecerse por una parte y cómo deben funcionar los comités de ética. Los comités de ética científicos, ya dijimos que eran organismos que son independientes, están conformados entre 5 a 7 personas aproximadamente, donde la conformación es, obviamente tiene que existir alguien relacionado a la salud, ¿cierto? Que esté capacitado y formado en todo lo que es bioética, ética de la investigación, quien logre tomar decisiones en relación a algunos protocolos de investigación o algunas problemáticas que pudiesen aparecer, como también debe estar incluido un abogado, por ejemplo, debe estar incluido una persona de la comunidad, cualquiera. Entonces la persona de la comunidad puede o no estar formada en esto, sin embargo, él o ella va a ayudar a dar una opinión diferente desde un punto de vista de una persona y un ciudadano absolutamente normal, quien puede o no saber conceptos de salud. Por lo tanto, la presencia de él o ella es súper, súper, súper importante, ¿sí? Los comités de ético además sesionan de manera independiente, puede ser una vez al mes, cada 2 semanas o todas las semanas, dependiendo de la actividad de ellos, ¿cierto? Y una vez que ellos han revisado los protocolos de investigación, aprueban o no, o aprueban con observaciones, los protocolos y hacen la información, hacen entrega la información a los investigadores. Obviamente, la responsabilidad principal del comité de ética es proteger los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos de investigación. Por lo tanto,
lo que hace este comité es que evalúa el protocolo y lo evalúa desde un punto de vista de los riesgos, los beneficios, desde el punto de vista de la seguridad que van a tener los sujetos de investigación, desde el punto de vista de que no se vaya a provocar más daño que los beneficios. En la Universidad de los Andes, la universidad cuenta con un comité de ético científico, el cual está conformado también por diferentes personas, ¿cierto? Que ya les había comentado, y también conlleva una serie de procesos que requieren ellos para poder evaluar un protocolo de investigación, ¿sí? Em, Estos comités, insisto, deben ser absolutamente independientes, no deben ser influenciados por ningún investigador, por ninguna empresa farmacéutica, ya que ellos deben velar por la seguridad, la dignidad y la protección de los seres humanos que están participando en estos proyectos de investigación. ¿Sí?